sé qué pasará. Yo he estado pidiendo correos para que podamos introducir esto de las, ¿cómo se llama? Para que no estén entrando correos ni nada, no sé qué pasará. Por eso les preguntaba si pueden también, podemos utilizar la aplicación Teams, ¿verdad? Que, bueno, admite también un grupo bastante de estudiantes, que es como 200, pero si no, pues vamos a irnos adaptando a este Microsoft, ¿verdad? Que, bueno, es institucional también, por eso es la importancia de los correos electrónicos. Vamos a iniciar con la unidad número 2 que tenemos pendientes para esta semana, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gusto. No pudimos estar en la primera videoconferencia así, ¿verdad? De una forma directa. Ahora sí los veo conectados a varios. Entonces vamos a iniciar con la unidad 2. Creo que ustedes ya empezaron a leer la parte de los contenidos de esta unidad y se dieron cuenta que van a trabajar, ¿verdad? Van a calcular ahí ciertos elementos que forman lo que es la distribución de frecuencias que vamos a ir viendo. Vamos a ver si carga. Bien, ¿podemos ver la diapositiva? No, Lick, yo no la veo. No, Lick, no se mira. No, Lick, no se puede. No se mira, Lick. No se mira, Lick. Permítame, entonces aquí dice compartir. ¿Hoy? ¿Nada? Hoy sí, Lick. Hoy sí, vaya, bendito Dios. Bien, tenemos la unidad 2, el inicio de distribución de frecuencias. Les decía que ustedes ya empezaron a ver sobre qué trata. Venimos de una unidad 1 donde veíamos los conceptos que son más usados en estadística, ¿verdad? Y ahora pues viene esta parte de distribución de frecuencias que es, digamos, ya como el paso a cuando nosotros tenemos una serie de datos ya recopilados, ¿verdad? De una investigación y cuál es el tratamiento a seguir para darle a ese conjunto de datos. Entonces viene una forma de presentar la información es a través de la distribución de frecuencias. Los elementos de una tabla de frecuencias que veíamos en el contenido de esta semana, vamos a tener la tabla de frecuencia donde primero vamos a clasificar lo que es la variable en estudio, ¿verdad? En la primera columna eso es lo que vamos a colocar y es que en resumen se colocan las variables que se han investigado. Entonces ya vamos a ver un ejemplo de cómo crear cada una de las tablas de frecuencia para los tipos de variables que tenemos. Digamos que aquí colocamos el conjunto de, digamos, de datos ya recopilados de una variable en estudio. Esta puede ser discreta, puede ser continua o también puede ser cualitativa. Veíamos que las variables discretas en la unidad anterior eran las que a mí me generaban valores enteros. Para eso hay un tipo de tablas, ¿verdad? También veíamos las variables continuas, que esa es la que ya no me da valores enteros, sino que está establecida en un rango, ¿verdad? Podríamos decir que son los valores que me dan a mí como decimales. Y las variables cualitativas, que esas son generadas de una respuesta, ¿verdad? De la investigación, ya es más una preferencia, ya es más un color de cabello
o la preferencia de un equipo de fútbol o la preferencia de ir a pasear, a qué lugares. Entonces esas son como respuestas, ya no son numéricas. Aquellas variables que no son numéricas, a esas son las que veíamos que eran cualitativas. Entonces en la primera columna se van a plantear, digamos, las variables en estudio. Y en la segunda columna vamos a calcular algo que se llama frecuencia absoluta, que esta es donde nosotros vamos a realizar un conteo de los datos que tenemos, ¿verdad? O es el número de veces que aparece repetido el valor en cuestión de la variable estadística. Entonces ya vamos a ver un ejemplo en el cual si me dice cuántas horas de estudio dedico a la semana, por ejemplo, y la persona me dice 1, ¿verdad? Esa 1 hora yo voy a contar cuántos me respondieron que estudian 1 hora. Entonces a eso le llamo yo frecuencia. Y el cociente, la frecuencia relativa, que es el cociente de cada valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Quiere decir que esta frecuencia relativa me genera lo que es un valor, una proporción de lo que es un conjunto de, digamos, de datos que yo estoy estudiando en una población. Y por último, para ayudar a como hacer un análisis de los datos que yo tengo o de lo que yo estoy estudiando, me sirve mucho lo que es la frecuencia porcentual. ¿Cómo yo voy a calcular la frecuencia porcentual? Es, digamos, que yo voy a multiplicar la frecuencia relativa por 100, entonces ahí me va a dar un porcentaje, el cual me va a permitir que yo voy a hacer un análisis, ¿verdad? De la información que está presentando. Bien, vamos a ver un ejemplo donde me está diciendo que se preguntó a un grupo de 60 estudiantes sobre las horas de estudio que emplean en la semana. Entonces podemos ver una serie de respuestas. Ahí me han contestado que son, digamos, 1 hora estudian en la semana, 2 horas, 3, 4, 5, bueno, en fin, ¿verdad? Hay una serie de datos y me piden construir una tabla de frecuencias y calcular la frecuencia, bueno, absoluta, relativa y porcentual. La frecuencia absoluta es la que siempre va a ir inmersa en la tabla porque es el conteo de los datos que yo tengo, de cada uno de los datos que yo tengo. Y realizar un respectivo análisis de la tabla de frecuencia. Bien, tengo ahí los datos. El primer paso es que nosotros vamos a identificar la variable en estudio. La variable en estudio, ¿cuál es? Me están diciendo horas de estudio que se dedican en la semana. Y vamos a ver digamos, las respuestas que me han generado los estudiantes y ustedes vamos a ver ahí que una respuesta es 1 hora, otra es 2. Vamos a ver desde el dato menor hasta el dato mayor, ¿verdad? Entonces, y ustedes podrían decirme, miren, me dicen que es 3 horas, unos dicen que 3 horas a la semana, otros dicen que 4, 5 y 6 horas. Si ustedes ven, esos son los datos que tenemos. Entonces, con esos datos, yo soy los que voy digamos, a incluir en la tabla en lo que es la variable de estudio. Me dice horas de estudio. ¿Cuáles fueron las respuestas más comunes? A 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas. Entonces, con estos datos, yo lo que voy a hacer es formar mi tabla de distribución de frecuencias para posteriormente hacer un conteo de datos. Y tengo ahí mi tabla de frecuencias. Y ustedes, donde para calcular la frecuencia absoluta vamos a ir contando cuántos, digamos, personas contestaron 1 hora, cuántas personas contestaron 2 horas, 3, 4, 5 y 6. Ahorita lo vamos a hacer de una manera manual. Después, cuando ya vengamos de vacaciones, pues vamos a ver las herramientas de Excel,
donde me ayudan más, como digamos, a facilitar el conteo de los datos. Pero ahorita sí es necesario que nosotros aprendamos de una forma manual. Por ejemplo, acá, ya en la tabla aparece que de cuántos estudiantes dedican una hora de estudio. 17. ¿De dónde es que sale este 17? Creo que ya empezaron ustedes a estudiar y empezamos a contar, ¿verdad? Los 1, 2, vamos a ver cuántos unos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces, por eso es que aparece acá 17. Quiere decir que 17 personas o 17 estudiantes dedican una hora a estudiar en la semana. ¿De dónde sale 15? Bueno, y de igual forma, como contamos cuántos dedican 2 horas, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 11, 12, 13, 14 y 15. Y de la misma forma, pues nosotros podemos hacer el conteo de las demás horas de estudio. No sé si queda claro la forma de cómo se calcula la frecuencia absoluta, jóvenes. Sí, está claro. Solo una pregunta. ¿Siempre vamos a tener como esa tabla o la tabla la damos nosotros? Digamos, la tabla encontramos la frecuencia absoluta. Sí, era lo que yo iba a preguntar también, Lick, lo mismo que el compañero, que si la tabla usted la va a dar o nosotros la vamos a tener que formular. No, siempre le van a generar a ustedes los datos, ¿verdad? Le van a plantear la situación y les van a dar los datos. Entonces, luego ustedes son los que van a construir la tabla de frecuencia, pero los datos siempre van a estar ahí. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, les decía que de la misma forma hacemos el conteo para las horas de estudio de 3, 4, 5 y 6 y generamos así mi frecuencia absoluta, que es el contar cuántas personas contestaron, ¿verdad? Cierta, 1 hora, 2, 3, 4, 5 y 6 horas. El total de datos al final me tiene que generar el conjunto de datos que me dan, por ejemplo, como digamos, para una comprobación, porque si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos 60 datos. Entonces, al final, al sumar este total, me tiene que dar 60, ¿verdad? Que es el conteo de los datos que yo estoy realizando. Y vienen los elementos que me van a ayudar como a generar un análisis de la tabla de frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia relativa, que se va a calcular utilizando la frecuencia absoluta y el total de datos. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular la frecuencia relativa? Yo la voy a calcular dividiendo, y aquí está cada uno de los procesos, la frecuencia absoluta que yo tengo de las horas de estudio, que es 1 hora, sería 17 entre 60. Siempre lo voy a dividir entre el total de datos. Lo único que va a ir cambiando es los valores de la frecuencia absoluta. Entonces, el primer valor de la frecuencia relativa, yo lo voy a dividir 17 entre 60 y me va a dar 0.2833. 15 entre 60 me da 0.25. 8 entre 60 es 0.1333. Y así voy a ir dividiendo. Al final, qué barbaridad. Al final, lo que me va a generar
es una suma en la cual yo debo de tener cuidado que la suma de la frecuencia relativa me tiene que dar 1 o aproximadamente 1. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando un conjunto de datos que se basan, digamos, en una proporción de 1, que es una parte entera, o del 100%, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy sumando la frecuencia relativa, si a mí me da 1, perfecto, ¿verdad? Ahí estoy trabajando más que bien los datos. Si a mí me dan, por ejemplo, 0.95, 96, ya aproximándose a 1, es que ahí ha habido una manipulación en cuanto a la aproximación de decimales, pero está bien. ¿Cuándo no va a estar bien la suma? Cuando esa suma que me dé al final me esté generando menos de 0.95. Entonces tengo que venir a revisar, digamos, las cifras que yo he contemplado en la división, porque si ustedes se fijan, al dividir 17 entre 60, no me da como, digamos, una división exacta, ¿verdad? Me genera una serie de decimales. Entonces, debo de tener mucho cuidado en cuanto a la escritura. Por lo general, ustedes dejen, después del punto decimal, dejen 3 decimales, ¿verdad? Por lo general, para que no les vaya, digamos, a generar problemas a la hora de sumar, ¿verdad? Yo aquí he contemplado 4 decimales porque, digamos, después de 8, por ejemplo, me generan así valores pequeños. Después de 1, aquí si hubiese un 5 en 0.83, yo quizás hubiese agarrado 0.285, ¿verdad? Pero me está generando valores muy pequeños, por eso he dejado así decimales. Para que al final, a la hora de sumar la frecuencia relativa, se me aproxime lo más posible a 1 la suma. ¿Se comprende eso? Sí, solo otra pregunta. Siempre cuando, digamos, si el número, como un número como queda como aproximado a, digamos, queda con 9, ese número, digamos, por ejemplo, el 28, si no fuera 3 y fuera un 9, se aproximaría como a un 29 ahí. Ajá, se aproximaría como a un 29, sí. No les digo directamente que se aproximen. Por ejemplo, yo pude haber aproximado ese 0.25 a 0.3, ¿verdad? Pero debo de tener ese cuidado, mejor manejar después del punto decimal 2 cifras o 3 cifras para que al final se me aproxime la suma lo más posible a 1, porque si yo estoy aproximando y aproximando, puede ser el caso que esa suma se me pase de 1, ¿verdad? Entonces ya jugando con 3 decimales es más como, digamos, es más posible que la suma se aproxime a 1 o cabalito me dé 1, ¿verdad? Entonces eso es lo que debo de tener cuidado. ¿Bien? Sí. Luego, después de la frecuencia relativa, vamos a calcular la frecuencia porcentual. Ya calculando la frecuencia relativa, lo demás es ya multiplicar por 100, ¿verdad? Y esta frecuencia porcentual, pues yo los valores los voy a dar en porcentajes y son los que me ayudan, incluso para un gráfico de pastel o de sector, es realizar el análisis de los datos que yo tengo. Por ejemplo, aquí 0.2833, yo lo multiplico por 100 y me genera 28.3. Si yo multiplico 0.25 por 100, me va a dar 25 y así, ¿verdad? 0.13, 13.33 y me genera todos estos valores que yo tengo acá. Entonces, esos son los porcentajes del conjunto de datos que tengo. Si yo vengo a hablarlo del 100%, yo estoy diciendo acá con este dato de 28.33, estoy diciendo que un 28% de la población dedica ¿cuántas horas de estudio a la semana? 1 hora.
¿verdad? Eso es lo que yo estoy diciendo. Si a mí me preguntasen, mire, ¿y cuál es el porcentaje de las que tuvieron menos horas de estudio? ¿Cuáles son los que tuvieron menos horas de estudio? Digamos, por ejemplo, las personas que dedican 6 horas, ¿verdad? Solamente son 4, entonces yo puedo decir, mire, solamente el 6.67, casi, o si yo quiero redondearlo, ¿verdad? Puedo decir, mire, el 7% de los estudiantes, hay un 7% de estudiantes que dedican 6 horas de estudio, ¿verdad? A la semana. Entonces, de ahí, de esta frecuencia porcentual, es la que a mí me permite realizar lo que es el análisis de las tablas de frecuencias. ¿Preguntas? ¿Continuamos? Sí. Chile, continúe. Bien. Y bueno, me queda de esa forma, ¿verdad? Ya a la hora de que ustedes pueden calcular directamente en su calculadora la frecuencia relativa y la porcentual. Allá era para como más en términos de que ustedes se fijaran de dónde salen los valores. Y la tabla me va a quedar de esa forma. Y de ahí yo puedo realizar el análisis. Yo creo que ustedes esto en su bachillerato lo tuvieron que haber visto más o menos de cómo era, ¿verdad? Ahorita estamos recordando la ventaja de estadística aplicada a comunicaciones, empieza desde cero. Si ustedes observan la unidad 1, conceptos básicos. Entonces, y va así como gradual, ¿verdad? Luego la construcción de tablas de frecuencia, luego lo que son los gráficos y después el uso de software para poder manejar la información. Entonces, partimos desde cero. Entonces, ustedes pueden notar o pueden observar que la estadística es bien básica, porque inicia desde cero. Y vamos aquí a analizar cuál es el porcentaje que presentan más horas de estudio. Entonces, bueno, ya lo veíamos, ¿verdad? Que es el 28.33, porque son de las personas que dedican 1 hora digamos, a estudiar en la semana. ¿Cuál es el porcentaje con menos horas de estudio? Ya decíamos que era 6.67, porque corresponde a las personas que dedican 6 horas. O me podrían decir, mire, ¿cuántas personas son las que dedican 6 horas a estudiar a la semana? Y yo aquí en la frecuencia absoluta, me está diciendo el número de personas, ¿verdad? Número de personas. Entonces, cuando a mí me pregunten cuál es el número de personas o el número de estudiantes que dedican 4 horas a la semana, por ejemplo, ¿dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la frecuencia absoluta. Si acaso a mí me dijeran cuál es la proporción ¿cómo se llama? De los estudiantes que dedican 3 horas a la semana, me voy a ir a la frecuencia relativa, ¿verdad? Esa es la proporción, 0.13. Y si me dicen porcentaje, pues yo ya sé que es la frecuencia porcentual. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla, puedo realizar una serie de preguntas a las cuales yo les puedo generar las respuestas de acuerdo a lo que me están pidiendo. Y me dicen el porcentaje de los estudiantes que dedican 1 hora, bueno, ya veíamos 28.33. La proporción, oiga bien, de los estudiantes que dedican 3 horas, cuando me dicen proporción, yo voy a fijarme en los valores de la frecuencia relativa. Entonces, en este caso serían 0.13. ¿Y cuál es la otra? El porcentaje de los estudiantes. ¿Cómo dice la última? De los que dedican entre 2 y 4 horas de estudio. ¿Cuáles son los que dedican entre 2 y 4 horas? ¿Cómo haría ahí para responder a esa pregunta? Tengo 2 y tengo 4. El porcentaje, uno es 25 y el otro 8.33. ¿Cuál sería mi respuesta?
¿Cuál sería mi respuesta? Sería 13.33. ¿Sí? Esa sería la respuesta, porque están entre ellos, ¿no? O tiene que ser como una multiplicación entre ellos dos, o cómo. Entre 2 y 4 horas de estudio. Entre 2 y 4 horas de estudios. Eso es lo que me está preguntando. ¿Cómo sería ahí? Se dividen entre el 25 con el 8.33. No, solamente tendríamos que ver los valores de los porcentajes, ¿verdad? Ahí en el caso de las horas de estudio, tengo un 25%. Recuerden que me están pidiendo los valores de los porcentajes. Entonces, entre 2 horas sería el 25% y 4 horas lo dedican el 8.33%. Seríamos así como más específicos, ¿verdad? No estar sumando ni dividiendo, porque es lo que no puedo, digamos, dividir datos porque esto es una información que me está generando un estudio, ¿verdad? No voy a hacer esa división. Entonces, como les decía, la tabla de frecuencias me genera mucha información de la cual yo puedo, digamos, generar un análisis. De hecho, esa es una forma de presentar la información a través de tablas de frecuencia. Otra forma de presentar la información es a través de los gráficos, que yo creo que ustedes ya conocen de un gráfico de barras, de sectores, que eso es la próxima unidad que nosotros vamos a ver. Esto es en cuanto a digamos, a los datos discretos. Recordemos que allá en las definiciones de los conceptos básicos decíamos que las variables se clasificaban en cuantitativas y de esas cuantitativas se generaban las discretas, que son los valores enteros, y las continuas, que ya son los valores que me dan como decimales. Y está otro tipo de datos que se llaman datos cualitativos o datos categóricos, le llaman, digamos, en otros textos. Y los datos cualitativos o los datos categóricos es cuando yo genero una respuesta o cuando no genero valores numéricos, ¿verdad? En la investigación. Tal es el caso del ejemplo 2, que se realizó una encuesta a un grupo de 50 personas para conocer la compañía telefónica de su preferencia. Y cada encuestado, pues, o cada persona dio su respuesta, ¿verdad? La compañía que era la que estaban, digamos, utilizando o era de preferencia. Si ustedes ven, todos los valores son cualitativos. ¿Cómo yo voy a generar mi tabla? Primero me voy a fijar en las respuestas más comunes, bien, para generar mi tabla. Y si nosotros observamos dentro de las respuestas que tenemos, pues está Claro, ¿verdad? Está Movistar, Digicel y Tigo. Esas son las respuestas con digamos, las compañías que salieron, ¿verdad?, a relucir. Y de la misma forma hacemos un conteo cuando yo voy a generar lo que es el cálculo de la frecuencia absoluta. ¿De dónde sale este 20? ¿De dónde sale ese 20? Vaya, como hemos estado viendo el conteo de los datos. ¿De dónde sale ese 20? Son la cantidad de personas que poseen la red Claro. Exacto, son el número de personas o la cantidad de personas que prefieren la compañía Claro, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer el conteo, ¿bien? Empezamos a hacer el conteo y decimos acá, ¿verdad? Contamos 2 y de esta forma nosotros vamos generando mi valor de la frecuencia absoluta. El conteo, digamos, contamos 1, 2, 3, 4,
Solo vamos a hacer el primero. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, la frecuencia absoluta, pues la voy a calcular contando el número de datos que yo tengo, ¿verdad? Movistar, son 10 personas las que prefieren Movistar, 5 Digicel, Tigo 15. Y el total, al final, me tiene que coincidir con el conjunto de datos que tengo, que en este caso es de 50. Y procedo a calcular de la misma forma la frecuencia relativa, ¿verdad? Ya decíamos que la frecuencia relativa yo la voy a calcular dividiendo 20 cada frecuencia absoluta entre el total de datos. 20 entre 50, 10 entre 50, Digicel es 5 entre 50, 15 entre 50. Y miren, acá me genera la suma de la frecuencia relativa 1, exacto. Y luego multiplico, si ustedes ven, 0.40 para la frecuencia porcentual por 100, 0.20 por 100 y así, ¿verdad? Y me genera ya el 100% exacto. ¿Cómo puedo decir acá hacer el análisis de la tabla? Si a ustedes les pidieran en un examen, ustedes me dirían, bueno, si yo les dijera, háganme el análisis de esta tabla y le generan esos datos, usted empieza a decirme, mire, aquí de las preferencias, la compañía telefónica de preferencia, vemos que primero fueron 50 encuestados. Ahí usted me puede generar eso. Ah, ok. Si usted observa, 10 personas prefieren utilizar la compañía Movistar, ¿verdad? Si que la compañía que menos utilizan es Digicel, ¿por qué? Porque es 5 personas. Y si yo me voy al lado de los porcentajes, podemos ver que en esta investigación el 40% de los encuestados prefieren utilizar la compañía telefónica Claro, ¿verdad? Podríamos observar que hay un 10% de toda la población que solamente están utilizando Digicel. Entonces ahí yo puedo generar, digamos, diferentes análisis o interpretación de los datos a través de la tabla de frecuencia. ¿Se ven que no es complicado esto? ¿Se ha entendido? Tenemos para dos tipos de datos, ¿verdad? Datos discretos, que son valores enteros, y ahorita estamos viendo los datos cualitativos porque son los más fáciles de ¿cómo se llama? De tabularlos. Ahora, bueno, ahí está la tabla, ya usted me va a generar una tabla así. Como les repito, he estado haciendo los cálculos allá para que usted se fije cómo se generan esas respuestas y al final su tabla va a ser igual a esta, ¿verdad? Solamente los datos ya, las respuestas de las operaciones que usted va a hacer. Y ahí les aparecía una tarea que creo que ya está en la guía, ¿verdad? Que ustedes tienen para esta semana, tienen esa guía. Y me preguntaban si vamos a dejar más tiempo. Yo no sé ahí si ustedes están de acuerdo que hasta el domingo 2 de agosto o se les puede dar más tiempo hasta el 9 de agosto, ¿verdad? Que sería para el siguiente domingo. Yo decía de que para que ustedes no tuvieran, uno entre más tiempo tiene de hacer las cosas, pues como que más se atiene, ¿verdad? Y puede decir, no, si es para el otro fin o el otro. Y al final, pues yo no quiero que genere así como que el cúmulo de tareas, ¿verdad? Entonces, les pregunto si ustedes están de acuerdo en que la actividad pues se deje hasta el 2 de agosto o se pueda extender, porque sé que algunos compañeros han extendido hasta el 9 de agosto las tareas. No sé, ¿qué me dicen? ¿Estamos de acuerdo
Que se extienda, Lick. Que se extienda hasta el 9 de agosto. Bien, entonces ahí es cuestión de cada quien, ¿verdad? Cómo va a organizar ese tiempo para poder hacer las tareas, ¿verdad? Pero sí no quisiera que el domingo 9 estén ahí, que tenemos esta tarea, otra tarea. Bueno, ahí es cada quien, ¿verdad? Va a organizar su tiempo. Entonces la vamos a extender hasta el 9 de agosto. Y los ejercicios que escribimos acá en las diapositivas están en la guía ya, ¿verdad? De tareas que tienen. Ahora, vamos a ver. Sí, dígame. En el ejercicio 1, ahí en las instrucciones nos dice que saquemos la frecuencia absoluta, pero siempre se tiene que sacar, ¿verdad? Sí, esa siempre es como va inmersa, es lo primero que nosotros vamos a generar porque ahí estamos haciendo el conteo de los datos, siempre, ¿verdad? Y de ahí se generan las demás frecuencias, por eso es que no escribí ahí frecuencia absoluta, porque esa es la primera, ¿bien? Ahora quiero que veamos este tipo de tablas y no me vayan a, como digamos, a generar así como confusión, ¿verdad? Se tienen que fijar en los datos que tenemos. Por ejemplo, en aquellos datos, si ustedes observan, las tablas eran así, los números eran más identificables, ¿verdad? Y yo podía establecer, el primero, el menor es 1, el mayor es 6, y había como una repetición de unos, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6 horas, ¿verdad? Ustedes podían ver, pero en cambio, en este tipo de datos, ¿qué observan ustedes en esta serie de datos que nosotros tenemos ahí? ¿Qué observan? ¿Por dónde vamos a empezar? Por eso me preguntan, ¿cómo construimos una tabla de frecuencia con los siguientes datos? ¿Por dónde empezamos? De menor a mayor. Ajá, pues de menor a mayor. Y empezaríamos ¿cómo? Vaya, por ejemplo, si yo dijera el dato menor, ¿cuál es? Digamos el 62 puedo ver yo. Y me saldría fácil decir, bueno, 62. Y de este 62, ¿cuántos 62 hay en el conjunto de datos? Si ustedes observan, Solamente uno. No, solamente uno. Y yo diría, bueno, entonces mi frecuencia absoluta 1 y empiezo con el otro dato. Vamos a ver, ¿cuál sería el otro que le sigue, por ejemplo? Si ustedes ven 74. digamos 68. Pero si ustedes observan, los datos no son como los otros que yo los identifico rápidamente y ya me puede generar una tabla, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ustedes observan, hay una variabilidad de datos. Hay un 62, hay un 68, después hay 70 y hay 67. Entonces, no puedo yo aplicar o construir las tablas anteriores, ¿verdad? Como las he venido construyendo. Aquí yo tengo que aplicar algo, digamos, que se llama distribución de frecuencia de clases. ¿Qué quiere decir? Que yo con intervalos de clase debo de hacer mi tabla. Y aquí sí ya requiere una serie de procedimientos a seguir antes de construir mi tabla. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Digamos, o sea, debemos de fijarnos en los datos. Si los datos no son tan fáciles de hacer el conteo, lo que debe de generar es construir mi tabla de frecuencia de clases. Bien, si yo no veo así el conteo así facilito, ¿verdad? Si veo así como que usted está observando esos datos que hay una variabilidad, ¿verdad? Que 60, que 70, que 80, que 90 y así, ¿verdad? Entonces, esa es una distribución de frecuencia de clases. Y decíamos que cuando existe una variabilidad en los datos es necesario que ahora los agrupemos esos datos en algo que nosotros le vamos a llamar clases o intervalos de clase. ¿Para qué? Para un mayor manejo o una facilidad e interpretación de los mismos datos. Y tenemos ese ejemplo.
Los siguientes datos corresponden a salario de 40 trabajadores de una empresa que confecciona ropa. Y ustedes ven ahí la serie de datos, ¿verdad? Para construir la tabla de frecuencias, vamos a seguir una serie de pasos antes de tener mi tabla. Y el primero es que nosotros vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Cuando nosotros estemos con los ejercicios o en el examen, yo voy a procurar que los datos ya estén ordenados, porque eso de estar ordenando en un examen los datos es bastante tedioso, ¿verdad? Ya ustedes tienen suficientes, digamos, pasos que realizar o calcular para estar ordenando los datos. Entonces, pero sí, ¿verdad? Los datos los desordenados me los dan y lo primero que yo tengo es ordenarlo. Ese es como un primer paso. Pero les digo, yo les voy a dar ordenados los datos de menor a mayor. Cuando yo ya tengo ordenados los datos de menor a mayor, lo que yo voy a hacer es identificar el dato menor y el dato mayor. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque de ahí yo voy a calcular algo que se le llama rango, ¿verdad? Entonces, el rango yo lo voy a calcular por medio de una fórmula que ustedes ven ahí, que es una diferencia o es la resta del dato mayor menos el dato menor. Entonces, yo ahí voy a calcular. Mi dato mayor es 119 y el dato menor es 62. Entonces, el valor del rango de estos datos es 57. Más adelante, cuando nosotros veamos las medidas de dispersión, vamos a ver así en sí, ¿verdad? ¿Qué consiste el rango ahí? Pero ahora nada más es como para que me ayude a ir formando las clases que van a generar la tabla. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir, si ustedes ven el tema, distribución de frecuencias de clases. Yo voy a construir mis intervalos de clases que van a formar parte de la tabla, ¿verdad? De datos que yo estoy haciendo. Entonces, el rango es 57. Luego, vamos a calcular cuántos intervalos va a tener la tabla, ¿verdad? Y por en medio de la ecuación de Sturger o la regla de Sturger, lo voy a hacer, ¿verdad? Esa fórmula ya está dada. Antes, en estadística, lo que a nosotros nos decían, bueno, ustedes calculen el intervalo de clases. Eso es lo que nos decían a nosotros, ¿verdad? Entonces, las tablas así no eran muy parecidas que digamos, ¿verdad? A veces tal vez la forma de cómo nosotros creábamos los intervalos podía ser errónea, porque los hacíamos así a criterio propio. Hoy no, hoy está esta fórmula que me ayuda a saber cuántos intervalos de clase va a llevar mi tabla. Eso me ayuda. Y si ustedes ven ahí, la vamos a representar por K, es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n, pero n es el número, digamos, de datos. En este caso, decíamos que eran 40 datos. ¿Qué es lo único que yo voy a hacer nada más en esta fórmula? Sustituir esa n por 40, ¿verdad? En el caso, si fuera 60 datos, pues aquí n se convertiría en 60, ¿verdad? Si fueran 100, pues 100 datos. Pero, va a depender. Pero ese dato de 40 y 60 usted tendría que darlo en ejercicio, ¿verdad? Exacto. Le van a dar todos los datos, ¿bien? Y aquí dice en la introducción del ejercicio, ¿verdad? Dice, permítanme. Los siguientes datos corresponden a salario de 40 trabajadores. Entonces, ustedes ahí ya saben que ese 40 es N, ¿verdad? Puede ser que les digan, son 60 trabajadores. Ya saben que 60 es N. Si no se lo dan, ¿cómo yo lo voy a calcular? Contando cuánto tengo aquí, 2, 4, 5, ¿verdad? Y si son 2, 4, 8 por 5, 40 datos, ¿verdad? Entonces, contando los datos. Esa N siempre me van a dar, ¿verdad? Me van a decir en el problema, mire, son tantos datos y ya sé que esa N es, en este caso, 40. Y sustituyo. Ahí el único consejo, en la calculadora científica lo calcula de una vez,
digamos, directamente, le genera el valor, ¿verdad? Le genera el valor nada más que el 40, escríbalo entre paréntesis, ¿verdad? Ese 40 le genera de una sola vez. Si ustedes mejor, si quieren ir paso a paso calculándolo, primero calculan logaritmo de 40, luego el resultado lo van a multiplicar por 3.3 y por último lo van a sumar con este 1. Bien, si ustedes, si gustan, pues practiquen ahí. Aquí da 6.28 y aquí es bien importante que yo me fije en este detalle. Y aquí sí, miren. Si después del punto decimal hay un 5 o el valor es mayor que 5, yo lo voy a aproximar a 7, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a hacer. Bien, en este caso, como el decimal, después del punto decimal, el número no es mayor que 5, yo lo dejo en 6. ¿Sí está claro? Si yo tengo, vuelvo a repetir, si yo después del punto decimal tengo un 5 o el valor es mayor que 5, yo voy a aproximar ese número a 7. Pero en este caso, ese 2 es menor que 5, entonces yo lo dejo en 6. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. ¿Qué significa este 6? Que la tabla que yo voy a construir de frecuencias van a tener 6 intervalos de clase, que ya vamos a ver cómo los vamos a calcular. Otro elemento que me va a servir para construir esos intervalos de clase es lo que se llama amplitud de clase. ¿Por qué? Porque yo en mi intervalo, el intervalo va a tener un dato, digamos, un límite inferior, le voy a llamar, y un límite superior. Entonces yo debo de saber desde dónde yo voy a iniciar en mi primer intervalo, porque acuérdense que son 6 los que yo voy a construir. ¿Cómo va a ser mi primer intervalo? ¿Por dónde yo voy a empezar y a dónde voy a terminar? A eso se le llama amplitud de clase. ¿Cuáles son los valores que van a tomar, verdad? De los datos del conteo que yo voy a hacer. Vaya, vuelvo a repetir. Primero, ordenamos datos, ¿verdad? Calculo el rango. Tercero, veo cuántos números, digamos, de intervalos van a constituir mi tabla. Cuarto, la amplitud de clase. ¿Cuál va a ser, cuántos datos va a tomar el primer intervalo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy a calcular, la amplitud de clase. ¿Cómo yo calculo la amplitud de clase? Es una división nada más de lo que es el rango, que allá obtuve 57, entre el número de intervalos, que es 6. Entonces, yo voy a realizar la división de 57 entre 6 y me da 9.5. Entonces, y vengo acá a lo que les acabo de explicar en lo anterior. Después del punto yo tengo un 5, entonces lo que yo hago es aproximarlo ¿a cuánto? A 10. Quiere decir que la amplitud de la clase es 10. Y ya vamos a ver para qué me van a servir esos valores. ¿Preguntas? Ninguna, Lick, todo claro. Bien, bien, continuamos. Entonces ya tengo, digamos, con los valores procedemos a construir los intervalos de clases que formarán parte de la tabla de frecuencia de clase utilizando los que nosotros ya calculamos. Lo que me va a servir a mí para construir los intervalos de clase es el número de intervalos, que son 6, y el ancho del intervalo. Y vamos a proceder. Cada intervalo va a llevar límite inferior y límite superior. ¿Cómo así? Entonces van a ser 6, ¿verdad? ¿Cómo vamos a construir el primero? Y aquí quiero que pongamos atención. En el primer intervalo
LI es el dato menor, el primero. Solamente en el primer intervalo, para construirlo, el límite inferior va a ser el dato menor del conjunto de datos que me dan. Allá, para calcular el rango, veíamos que el dato menor era 62. Entonces, ese va a ser mi límite inferior de mi primer intervalo de clase que yo voy a construir. ¿Cómo voy a calcular el límite superior? Entonces, el límite superior, que es LS, se calcula sumando al límite inferior el ancho del intervalo. Entonces, quiere decir que el límite inferior era 62, es 62 en este caso, le sumo 10, ¿me da cuánto? Me da 72. Entonces, yo ya formo, miren, mi primer intervalo. El límite inferior es el dato menor, siempre va a ser el dato menor del conjunto de datos. A ese le voy a sumar, ¿cuánto dijimos? Le voy a sumar el ancho del intervalo, que en este caso es 10, y me da 72. Mi primer intervalo va a estar compuesto de 62 a 72. ¿Bien? ¿Estamos claros? Continuamos con los, ahora debemos de poner, ese es con respecto al primer intervalo. Y para los demás intervalos de clase tomaremos, oiga bien, como límite inferior el límite superior del anterior y luego sumamos el ancho del intervalo. ¿Cómo así? Yo tengo del primer intervalo, mi límite superior, ¿cuál es? Es 72. Entonces ese va a ser mi límite inferior del siguiente intervalo, de mi segundo intervalo, ¿verdad? Ese va a ser mi límite inferior. ¿Bien? Y a este le voy a sumar 72 más el ancho del intervalo, que es 10, y me da 82. Y así voy a formar los demás intervalos. Por ejemplo, repetimos el procedimiento para la construcción de los demás límites o de los demás intervalos de clase. Entonces, para el tercer intervalo, ¿cuál va a ser mi límite inferior? Es 82, ¿verdad? Si a ese 82 yo le sumo 10, me va a dar 92. Bien. Luego, para el cuarto intervalo, mi límite inferior es 92, ¿verdad? El anterior. Y a ese le sumo 10, me da 102. Luego hago el mismo paso en el quinto. El límite superior es el inferior del otro. Y luego le sumo 10, me da 102. Y así, ¿verdad? 102 es el límite inferior del sexto último. Acuérdense que son 6, ¿verdad? Intervalos de clase. Y le sumo 10, va a ser 22. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer el conteo es que este límite, el primer límite, va a tomar los valores desde 62 y menores que 72. Para el segundo límite o intervalo de clase, van a tomar los valores de 72 y menores que 82. Entonces, si ustedes observan, tenemos los 6 intervalos de clase ya listos. Y estamos preparados para hacer nuestra tabla de frecuencia. Bien, si ustedes veamos aquí cómo tenemos. Salarios son los que estamos estudiando ahorita y tenemos que las personas que ganan entre 62 y menos de 72, ¿verdad? 62 y menores de 72. Vamos a ver en los datos cuáles son esos, ¿cómo se llama? Esos valores. Entonces tenemos, ¿cuántos datos? Tenemos los que son 62, 67, 68. ¿Son cuántos? 1, 2, 3. ¿Por qué no tomamos en cuenta 73? Porque aquí en el primer dato vamos a tomar los valores de 62 y menores que 72. En el segundo límite, ¿cómo vamos a hacer en el segundo intervalo? Vamos a tomar a los que son iguales a 72 y menores que 82. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, todavía 80, ¿verdad? 6,
7. ¿Por qué no sacamos 83? Porque ese es mayor que 82. ¿Vamos comprendiendo esto, jóvenes? Sí, Lick. Bien, perfecto. Y de la misma forma, pues vamos a ir calculando los demás frecuencias absolutas. 82 menores que 92 y empezamos, ¿verdad? A contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No vamos a incluir 92 porque ya no entra en ese límite o en ese intervalo de clase. Y luego procedemos a calcular la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual de la misma forma. Bien, pero acá vamos a agregar dos elementos que me van a ayudar más adelante a realizar el análisis de datos, que es la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada porcentual. La frecuencia acumulada es el número de observaciones que son menores que el límite superior de la clase y se obtiene sumando las frecuencias absolutas o relativas en sentido descendente. Ya vamos a ver cómo es. Es bien fácil calcular. Y la frecuencia acumulada porcentual, pues vamos a ir multiplicando por 100, ¿verdad? Y veamos ahí. Tenemos, vamos a ir sumando, perdón, en la frecuencia acumulada porcentual vamos a ir sumando. Por ejemplo, estas dos columnas las vamos a agregar en nuestra tabla ya, ¿verdad? En la tabla de distribución de frecuencias de clases. Y la frecuencia acumulada yo la tomo de los datos, a partir de los datos de la frecuencia absoluta. El primer valor de la frecuencia acumulada es el que yo tengo acá, es 3. Ese es el que yo voy a escribir primero. Los demás valores van a ser la suma. Por ejemplo, 3 más 7 me da ¿cuánto? Me da 10, ¿verdad? Ahora 10 más 8 es 18, 18 más 9, 27 y ahí voy sumando, 27 más 9, 36 y por último 36 más 4 es 40. En los valores de la frecuencia acumulada, al final me tiene que coincidir con el total de datos que yo tengo. ¿Se fijan? Vuelvo a repetir, el primer valor de la frecuencia acumulada es el 3, ¿verdad? ¿De dónde saco ese 10? Sumando 3 más 7, 10. Y así voy sumando las otras frecuencias. 10 más 8 es 18, 27 más 9, 18 más 9 es 27, 27 más 9 es 36 y por último, 36 más 4 es 40 y debe de coincidir con el total de datos. De la frecuencia acumulada porcentual de la misma manera, nada más que hoy mis datos referentes son los de la frecuencia porcentual. Primero escribo 7.5 y sumo, ¿verdad? 7.5 más 17.50 me da 25 y voy sumando 25 más 20, 45 y así 45 más 22.5 me da 67.5 y voy sumando. Al final, aquí esta misma suma me va a coincidir con lo de la frecuencia porcentual que debe de ser el 100%. Y de esa forma ya tenemos calculada o ya formada o ya tenemos construida lo que es la tabla de distribución de frecuencia. Y tienen ahí tareas ustedes que hacer, las cuales pues espero que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Para resolverlas sabemos que ahí estamos pendientes de las consultas que ustedes pueden estar generando. Bien, ¿alguna inquietud, sugerencia o alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Creo que está todo bien. ¿Todo bien? Bueno, No, Lick, por el entonces, momento no. bien, entonces iniciamos, ya les queda de tarea, ustedes pueden iniciar
digamos, hacer sus tareas y cualquier, pues, dudas o consultas me lo hacen a través, ya sea del foro de consultas en Canva o si es así tan urgente, ya tenemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para poder, solventar esas dudas que se generen en la tarea, pero yo espero que no, ahorita vamos iniciando y es bien básico lo que estamos viendo, ¿verdad? Así que si no hay dudas, pues nos vamos a quedar hasta acá, jóvenes, agradecerles por la paciencia, por la espera y vamos a solventar, ¿verdad? Esas situaciones que de ¿cómo se llama? De entrar ahí, del acceso a lo que es Microsoft Teams, para que todos estén y pedirles de favor que ustedes pues les ayuden a sus compañeros, ¿verdad? En cualquier duda o les ayuden a explicar, ¿verdad? Esto que acabamos de ver, ¿sí? Entonces ha sido un gusto, jóvenes. Gracias por estar presentes. Y pues nos vamos a ver la siguiente semana después de vacaciones, esperando que disfruten esas vacaciones, aprovechen, ¿verdad? Aprovechen el tiempo también, no se vayan a tener, porque acuérdense que al hacer todas las tareas así acumuladas de una sola vez, genera ya frustración, ¿verdad? Y las ganas de no seguir estudiando. Y pues invitarles a que continúen. Esta situación pues va a pasar, creo que este ciclo pues se termina virtual, decirles que vamos a tener la incorporación, hasta el momento no, me informaron que se nos va a unir el grupo de licenciatura en comunicaciones sede San Miguel, ¿verdad? Por si ustedes ven en su momento que agregamos o yo les pida a cualquiera de ustedes que agreguen al WhatsApp a estos chicos, ¿verdad? Y de recibirlos de la mejor manera. Entonces son, digamos, disposiciones de la universidad y pues vamos a tener los grupos, ¿verdad? El de licenciatura en comunicaciones de aquí de Usulután y de San Miguel. Así que esperemos que ya a partir después después de las vacaciones de agosto, los chicos se van a incorporar, ¿verdad? Eso sí, era necesario que yo se los comunicara. Creo que ustedes ya tenían conocimiento, ¿verdad? Porque no creo, no va a ser solamente en estadística, sino en otras asignaturas que ustedes también están del ciclo. Bien, entonces se me cuidan mucho, pasen una feliz tarde y bendiciones, jóvenes. Y gracias hoy por todo. Nos vemos. Gracias. Adiós, Lee. Dios, se cuidan. Bendiciones. Gracias.